Básicamente la presentación del día de hoy es la presentación de la línea de agua fría y sus complementos. Cuando hablamos de una línea de agua fría, estamos hablando de una línea de productos que pertenece al segmento predial. Como lo mencionaba hasta hace un momento, el segmento predial es el segmento que atiende las instalaciones para un predio, ¿no? De ahí el segmento predial. ¿Con qué marca abastecemos este segmento? Lo abastecemos con la marca Matusita Tigre, ¿no? Que es nuestra marca líder en el Perú. Y obviamente empezamos presentando lo que son tubos y conexiones de PVC para agua fría, ¿no? Los tubos y conexiones de PVC para agua fría, sabemos que bajo norma técnica peruana existen dos tipos de empalme o dos tipos de tubos para transportar agua a presión. El primero de ellos son los tubos de PVC para agua fría simple presión. Tienen una norma técnica que es la norma técnica peruana 399.002. Esta es la norma de fabricación. En esta norma se especifican los diámetros, los espesores mínimos y máximos, los ensayos que debe pasar este producto para que pueda darse por validado el producto como tal. Esta norma nos indica que el material debe ser el PVC como tal, que significa, las siglas PVC significan policloruro de vinilo, no plastificado, quiere decir que no usamos plastificante, el material es rígido y el color característico del producto, según la norma, es un color gris, pues, ¿no? Ojo que la norma te indica solo que el producto sea de color gris, uniformemente distribuido a lo largo de todo el tubo. Eh, de allí cada marca obviamente le coloca una tonalidad o un matizado diferente para su marca, ¿no? Para su producto. En el caso de la marca Matusita Tigre, en nuestro caso, el color característico de nuestro producto es un color gris claro, pues, ¿no? Como lo observan aquí en la imagen. El color, para también eh, mencionarlo, el color es solamente una pigmentación, ¿no? No cambia las propiedades físicas ni mecánicas del producto, ¿no? ¿Por qué es bueno mencionarlo? Porque muchas veces en obra se considera, o en algunas zonas del país se considera que un producto de color oscuro tiene mejor eh, resistencia que un producto de color gris claro, ¿no? Eso, por ejemplo, se puede oír mucho en la zona centro del país, pues, ¿no? La zona de Huancayo, la zona de Jauja. Pero, por ejemplo, en la zona norte es diferente. En la zona norte, la percepción es que un producto de color oscuro tiene mucho porcentaje de escala y eso lo hace débil ante ciertas condiciones. En ambos casos es solamente ideas, obviamente erradas, porque el color, como lo mencionaba, es un pigmento, ¿no? Entonces, no te cambian las propiedades físicas y mecánicas. Es como habláramos de un Yaris rojo y un Yaris azul, pues, ¿no? Es solamente la pigmentación. Lo que importa son las propiedades físicas y mecánicas del producto. Y eso, obviamente, está avalado dentro de la norma, pues, ¿no? Eh, Algo importante que también se debe tener en cuenta cuando uno hace algún diseño o quiere especificar el producto es que la temperatura de diseño de estos productos están diseñados para trabajar a una temperatura ambiente promedio 20 grados centígrados. Eh, Esto no quiere decir, por si acaso, de que si por este tubo se transporta fluidos con una temperatura, por ejemplo, de 25 grados centígrados, el producto se va a fracturar. Obviamente que no. Pero cuando este tubo soporte temperaturas de 25, 30 grados centígrados, allí sí el producto empieza a perder ciertas propiedades físicas y mecánicas. ¿Por qué? Porque el producto está diseñado para trabajar a esta temperatura. Es más, si hablamos de la clase de la tubería, todos sabemos que en el mercado nacional la tubería comercialmente utilizada es la tubería clase 10 o presión nominal 10. Pero esta tubería o este tubo será un clase 10 o te soportará 10 bares de presión siempre y cuando la temperatura del fluido no sobrepase los 20 grados centígrados. Si sobrepasa esa temperatura, el producto no se va a fracturar, obviamente que no, va a soportar igual, pero la resistencia a la presión ya no va a ser de 10 bares, sino va a ser mucho menor, y obviamente eso hay que calcularlo, pues, ¿no? Entonces es bueno tener en cuenta eso, ¿no?
Ahora, también es bueno saber cuál es la temperatura máxima, ¿no? La temperatura de trabajo promedio ideal con la cual deben transportarse los fluidos dentro de un tubo de PVC es 20 grados centígrados. Si queremos saber la temperatura máxima, el pico más alto que puede soportar este tubo en ciertos rangos de tiempo, es la temperatura de 40 grados centígrados, pues, ¿no? Como máximo, cualquier producto de PVC, la temperatura máxima es 40 grados centígrados que puede soportar, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, pueden observar el rango de diámetros para los tubos de agua fría, simple presión, ¿no? Tienes, por ejemplo, el rango de diámetros desde media, 3 cuartos, 1, hasta 12 pulgadas, que es el diámetro más grande, ¿no? Los más comerciales, los más utilizados en una vivienda convencional, de una dotación promedio, ¿no? Con, no sé, departamentos con 2 ambientes o 2 dormitorios, o viviendas convencionales clasificadas no por departamentos, no como vivienda multifamiliar, sino como vivienda unifamiliar de 5 o 6 personas por piso, normalmente utilizas un diámetro de media pulgada, pues, ¿no? Obviamente, a mayor número de población, a mayor número de dotación, obviamente este diámetro va aumentando, pues, ¿no? El diámetro máximo que tienes para diseñar, según la norma, es hasta 12 pulgadas, pues, ¿no? Lo más comercial desde media hasta 2, pues, ¿no? Los alimentadores normalmente es de 2 pulgadas, pues, ¿no? Una tubería de impulsión, por ejemplo, es de 1, pues, ¿no? Básicamente, esa es la presentación del primer tipo de tubería para transportar agua fría, que es el tubo de PVC agua fría simple presión. Ahora mencionamos el segundo tipo de tubería que existe, que es el tubo de PVC para agua fría unión tipo rosca. La unión tipo rosca, como es otro tipo de empalme, la norma es completamente diferente. La norma es la norma técnica peruana 399.166, es una norma completamente distinta. El material es igual, es el PVC, policloruro de vinilo no plastificado. El color es el color gris, tal cual, es un color gris claro. Y la temperatura sigue siendo una temperatura de trabajo promedio, medio ambiente de 20 grados centígrados. Aquí el rango de diámetros es mucho más restrictivo, mucho más reducido. El rango de diámetros varía desde media hasta 2 pulgadas. Y aquí sí solamente existe una clasificación, que es la tubería presión nominal 10 o clase 10, ¿no? Eh, Básicamente, ¿no? Ahora, así como existen lo que son los tubos de PVC para agua fría simple presión, y también así como existen los tubos de PVC unión tipo roscado, también existen lo que son las conexiones. Y obviamente, si tenemos 2 tipos de tubos, necesitamos 2 tipos de conexiones para ensamblar o conectar tubo y accesorio. Para ello, ambos tipos de conexiones, tanto las conexiones simple presión como las conexiones tipo roscado, se encuentran albergados dentro de una sola norma, que es la norma técnica peruana 399.019. Después, el material es el mismo, PVC, el color es el mismo, color gris, y la temperatura para cualquier producto de PVC es 20 grados centígrados. Aquí, por ejemplo, las conexiones se pueden clasificar por su tipo de empalme, ¿no? Tenemos las conexiones simple presión, que el mejor ejemplo es un codo, simple presión, es espía campana, es campana por ambos extremos, por eso se le conoce como simple presión. Tienes ahora el tipo de empalme roscado, en el cual tienes el accesorio con hilos de rosca a ambos extremos, que se utiliza obviamente para unir tubos roscados. El mejor ejemplo es el niple, que es la figura que está al centro. Y luego tienes la unión mixta o conexión tipo mixta, ¿no? Que es por un extremo roscado, hilos de rosca, y por el otro lado es simple presión. El mejor ejemplo es el adaptador o el UPR, ¿no? O unión presión rosca, ¿no? Que lo que hace es la transición entre un material hacia otro, pues, ¿no? Las conexiones también se pueden clasificar por su sección transversal, que normalmente es por su geometría,
y normalmente por su geometría es el nombre que reciben, ¿no? Tenemos un codo de 90 grados porque hace el cambio de dirección recto a 90 grados. Tienes una T que, como su nombre lo dice, es una bifurcación entre un alimentador principal y las distribuidoras o las distribuciones o las líneas de distribución. Tienes el tapón con rosca macho, tienes la unión, tienes las reducciones que, como su nombre lo dice, reduce de un diámetro superior a un diámetro inferior, y tienes luego las uniones universales, ¿no? Que se utilizan básicamente en todas las válvulas, llaves de paso o válvulas de control, pues, ¿no? Básicamente para realizar el desmontaje o mantenimiento de estos equipos mecánicos, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo reconocer un producto original de nuestra marca, ¿no? Todos sabemos que en el mercado peruano existe mucho lo que es la falsificación, el duplicado o la clonación del producto original por un producto obviamente de dudosa procedencia. Para ello, nuestra marca y nuestra empresa ha diseñado un producto que tiene tres formas de reconocer y que tú reconozcas que un producto es original, para que así el periodo de vida útil de tu proyecto sea muy extenso, ¿no? Muchas veces cuando uno hace una reparación, por ejemplo, muchas veces se ha visto que hay filtraciones de agua en un baño, y obviamente en un baño tú tienes una mayólica en la pared y cerámica en el piso, y obviamente cuando hay que hacer esas reparaciones, el costo y la estética propiamente de lo que ya se había instalado pierde bastante porcentaje de rentabilidad, pues, ¿no? De todo lo que tú has construido. Entonces, es de vital importancia que tú instales productos originales. ¿Cómo te das cuenta que un producto es original y así evitar pérdidas posteriores? La primera forma de reconocer que un producto es original en nuestra marca es que tiene el icono diferenciador. ¿Cuál es el icono diferenciador? Por ejemplo, el icono diferenciador de nuestra marca, por ejemplo, para la línea de agua fría es una grifería o es un cañito, como lo observan en esta figura 1. Es un cañito para un tubo de agua fría. Si es un tubo de desagüe, es un inodoro. Y si es un tubo eléctrico, es una bombilla eléctrica, pues, ¿no? La segunda forma de reconocer un producto original es la doble línea coextruida, que es una doble línea de color azul. ¿Cuál es la ventaja de esta doble línea de color azul? Que es una línea que se ha fabricado en conjunto con la extrusión del tubo como tal. La extrusión es el proceso de fabricación del tubo, es decir, esta línea se creó al mismo tiempo que se creaba el tubo. Por lo tanto, la línea no solamente es una línea externa, sino también tiene un bajo relieve en la pared interior. ¿Eso qué significa? Que si tú pasas la yema del dedo debajo de esta línea de color azul, de estas dos líneas de color azul, vas a observar un bajo relieve. Imperceptible a la vista, pero sí perceptible a la yema del dedo. Entonces, esa va a ser una forma de reconocerlo. Y tercero es el rotulado con hora única, ¿no? El rotulado de nuestra marca tiene hora, minuto y segundo, que te va a permitir reconocer la originalidad del producto, pues, ¿no? Es imposible que existen dos tubos con la misma fecha, con la misma hora, minuto y segundo, ¿no? Puede ser que en el horario coincidan, puede ser que en el minuto coincidan, pero es imposible que coincidan en el segundo. Eso no es posible. Entonces, eso es un poco la diferencia de nuestro producto. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también conozcan los complementos que nosotros tenemos, la primera parte de esta capacitación ha sido la presentación de la línea de agua fría, pero ahora pasamos a presentar lo que es el sistema de acople, que son los complementos, ¿no? ¿Cómo uno realiza una instalación de una línea de agua fría, ¿no? En una vivienda? Necesita tubo, necesita una conexión, pero también necesita, obviamente, los sistemas de empalme. El sistema de empalme mayormente utilizado en el Perú es el cemento solvente o soldadura química, mal llamado en el mercado peruano como pegamento, porque técnicamente el pegamento lo que hace es unir momentáneamente eh, dos superficies eh, momentáneamente. En el caso de un cemento solvente o soldadura química es que une molecularmente la pared externa de la
pared externa del tubo con la pared interna del accesorio. Y de esa manera forman un solo elemento, ¿sí? El nombre correcto de este producto es soldadura química, es el envase que aparece aquí como tal. La presentación es en nuestra marca Tigre. Todos tienen el código NSF, que es un código para poder identificar que el producto cumple con las condiciones ambientales exigidas a nivel nacional, a nivel internacional, y todos estos productos tienen obviamente el aplicador, ¿no? Para poder aplicar, como se observa en la imagen, la soldadura hacia la espiga o campana del producto que vas a unir, pues, ¿no? Entonces, básicamente se trabaja de esa manera. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la soldadura química, ¿no? O pegamento, entre comillas. Primero, que el producto es de fácil, rápida y seguridad y seguro en la instalación. ¿Por qué es facilidad y rapidez? Porque tú aplicas la soldadura de una manera muy rápida. No necesitas más de un minuto para poder aplicar la soldadura en el tubo y accesorio. Y seguridad porque la seguridad se da por la alta resistencia mecánica que se da entre el accesorio y el tubo. ¿Por qué? Porque lo que hace la soldadura es unir molecularmente la pared externa del tubo con la pared interna del accesorio. Larga vida útil, superior a los 50 años, pues, ¿no? ¿Cómo se deben almacenar estos productos, ¿no? Estos cementos solventes o, entre comillas, pegamentos? Siempre se debe asegurar o garantizar que estos productos se almacenen en espacios con muy buena ventilación y sin presencia de altas temperaturas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el cemento solvente es un elemento muy volátil e inflamable. Esto quiere decir de que ante un elemento que produce fuego directo, como puede ser un calor, chispa o una llama abierta, puede volatilizarse o puede inflamarse. Entonces es de vital importancia mantenerlos a temperaturas controladas y con una muy buena ventilación, y no cerca de un elemento que pueda producir una llama abierta o un fuego, pues, ¿no? En climas fríos, almacenar el cemento solvente a una temperatura ideal, pues, ¿no? Para que éste permanezca líquido, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno abre una soldadura o un envase? Cuando uno abre un envase, normalmente, si uno no lo cierra automáticamente, en menos de 2 horas el producto se ha volatizado. En contacto con el oxígeno, el material se disuelve, se volatiza. Y por lo tanto ya no es líquido, sino se evapora y simplemente se perdió el producto. Entonces, siempre que uno aperture o abra una soldadura química, el envase tiene que, después de utilizarlo, cerrarlo automáticamente. Eso básicamente. Y las presentaciones que tenemos son cemento solvente etiqueta azul, que se utiliza básicamente, se puede utilizar para condiciones secas y condiciones húmedas, pero principalmente la principal ventaja que tiene esta presentación es que se debe utilizar o puede ser utilizada en condiciones húmedas. ¿Por qué? Porque el secado, como lo dice aquí, es extremadamente rápido. ¿Por qué es una ventaja utilizar este producto cuando hay presencia de humedad? Porque cuando hay presencia de humedad lo que tú quieres es que el cemento solvente seque rápidamente, para que así esta humedad debilite la soldadura. Entonces para ello necesitas la soldadura etiqueta azul. ¿Se puede utilizar para condiciones secas? Muchos se preguntarán. Se puede utilizar, es correcto. Pero ¿cuál es el problema? Como el secado es muy rápido, en condiciones secas, normalmente tú estás acostumbrado a tener un tiempo de maniobra del tubo con el accesorio mayor. Entonces, si tú utilizas la soldadura etiqueta azul en una instalación en seco, lo puedes utilizar, es correcto, pero el tiempo de maniobra va a ser muy pequeño, muy corto. Entonces, tienes que aplicar la soldadura, automáticamente encajar, hacer el cuarto de giro de vuelta, mantenerlo presionado el empalme por 15 segundos, y después de esos 15 segundos la soldadura ya secó, ¿no? O ya se dio el primer fraguado. Entonces, el tiempo de trabajo es muy rápido y a veces los instaladores no están acostumbrados a eso. La soldadura etiqueta dorada se utiliza básicamente para condiciones en seco, pues, ¿no? El diámetro máximo que lo puedes utilizar es hasta 4 pulgadas, ¿no?
solo para instalaciones en seco. Este producto, por ejemplo, no lo puedes utilizar en condiciones húmedas. Si tú tienes una filtración en un baño, en una cocina, que a veces no se le deja la llave de paso, tienes que hacer la reparación en presencia de humedad. O en todo caso, cerrar la llave principal, ¿no? De la caja de agua, de la vereda, ¿no? De la principal. Si no quieres hacer eso y quieres hacer la reparación inmediata, tienes que utilizar la soldadura etiqueta azul. Pero si la condición es las instalaciones las estás haciendo en seco y no hay presencia de humedad, puedes tranquilamente utilizar la soldadura etiqueta dorada, pues, ¿no? Muchos se preguntarán, ¿y qué hacer cuando el diámetro del tubo que estoy instalando supera los 4 pulgadas? Porque hay casos donde eso sucede, pues, ¿no? No necesariamente siempre se va a utilizar un tubo hasta 4 pulgadas. Entonces lo que se debe hacer cuando el diámetro pase las 4 pulgadas, por ejemplo, en una montante de 6 pulgadas o en un colector de desagüe interior de una vivienda que sea de 6 pulgadas, que puede darse el caso, eh, allí tendrías que utilizar la soldadura etiqueta negra, que el diámetro máximo es hasta 8 pulgadas como máximo. Y obviamente, si utilizas tubos de CPVC para instalaciones de agua caliente, la soldadura a utilizar es la soldadura etiqueta naranja, ¿no? Es ideal para instalaciones de agua caliente hasta 4 pulgadas, bueno, como máximo. Y obviamente para que puedan ver cómo se realiza el proceso de empalme de la soldadura, cómo se realiza un correcto proceso de empalme, les vamos a compartir un video breve para que ustedes puedan visualizar y que no quede solamente en teoría, para que puedan visualizar cómo se realiza el correcto proceso de empalme. Aprenda en este video cómo realizar la correcta unión con adhesivo de la línea soldable para desagüe domiciliario de PVC Tigre. Para empezar, tenga a mano las siguientes herramientas: arco de sierra, estopa blanca, estilete o herramienta afilada, adhesivo para PVC y succión preparadora Tigre. Primer paso. Después de cortar el tubo a escuadra, saque las virutas o babas con un estilete o una rasquera. Segundo paso. Luego limpie las superficies lijadas con la solución preparadora Tigre para eliminar impurezas y grietas. Tercer paso. Distribuya uniformemente el adhesivo plástico para PVC Tigre en la punta del tubo y en la bolsa o campana de la conexión. Encaje rápidamente el tubo en la conexión y gire la tubería o la conexión un cuarto de vuelta hasta que logre la posición definitiva, quitando el exceso de adhesivo en caso de ser necesario. Listo. Usted ha realizado una soldadura de un tubo y una conexión Tigre en forma rápida y fácil. ¿Sí? Entonces, como se observa en la imagen, en el video que se mostró, es un video bastante didáctico, bastante fácil de entender. Quizás lo que no menciona en el video es el tiempo que nosotros debemos esperar para poner la línea a presurizar, ¿no? Una vez, muchos creen, a veces tienen erróneamente el concepto de que un tubo de PVC, del diámetro que sea, se tiene que poner a presurizar inmediatamente después de haber aplicado la soldadura química. Eso es totalmente falso. Siempre, bueno, los fabricantes en su ficha técnica recomiendan ciertos periodos de tiempo de espera, que es el tiempo de fraguado que uno debe esperar para poder poner la línea a presurizar. Esto varía de dos factores. Uno es la temperatura de la zona donde se ha hecho la instalación, y dos, el diámetro del tubo. Si el diámetro del tubo varía desde media pulgada hasta 1 pulgada un cuarto y la temperatura no sobrepasa los 28 grados centígrados, ese tiempo debe ser entre 15 a 20 minutos. En muchos casos
le dan hasta media hora, ¿no? Eso depende mucho de la marca. Pero ese tiempo se ve afectado si el diámetro va aumentando y si las temperaturas van bajando. Entonces, siempre debes tener en cuenta ese tiempo de espera, ¿no? En algunos casos recomiendan esperar una hora, ¿no? Si esperas una hora, bueno, sobrepasaste el tiempo, está bien, pero no puede ser inmediatamente después de haber aplicado la soldadura, ¿no? La soldadura tiene también un tiempo de fraguado y eso tiene que quedar claro, pues, ¿no? Eh, Recomendaciones antes de utilizar una soldadura es que la soldadura no debe mezclarse con ninguna clase de solvente, ¿no? Con gas, tiner o gasolina, que normalmente son equipos o herramientas que uno tiene normalmente en un almacén de obra, pues, ¿no? Siempre antes de aplicar la soldadura, agitar el envase antes de usar, ¿no? Porque muchas veces puede suceder de que la soldadura se haya caído o el envase se ha caído, se ha rajado y obviamente el producto se ha volatizado, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? O no se ha volatizado, sino que el producto ha estado semiabierto y simplemente el producto ya no está líquido, sino está con grumos, ¿no? Entonces, cuando ya está con grumos, obviamente ya no se puede utilizar. Acá dice, no, no uses pegamento o soldadura gelatinosa o endurecida, pues, ¿no? Siempre tiene que ser el producto líquido. Básicamente eso, ¿no? Y luego tenemos el segundo complemento, ¿no? ¿Cómo hacer una instalación de un tubo de tipo unión tipo rosca, ¿no? Ya sabemos que los tubos de PVC para agua fría existen dos. Los tubos simple presión que se empalman a las conexiones con la soldadura química. Pero ahora, ¿cómo haríamos, ingeniero, con la tubería o tubo unión tipo roscada? Tenemos que usar otro tipo de empalme. Y para eso, el tipo de empalme aquí a utilizar para el tipo roscado es la cinta Teflón, ¿no? Que técnicamente tiene un nombre que es sellador en cinta, ¿no? La mayoría lo conoce como cinta Teflón, ¿no? O sellador en cinta, que es el nombre técnico. También hay selladores en pasta, pero para tubos de PVC para agua fría, unión tipo roscado, basta con la cinta Teflón. ¿Qué es lo que se recomienda cuando utilizamos este sistema de empalme? Siempre un tubo de PVC tipo roscado tiene dos extremos con hilos de rosca. Uno corta esos extremos para ir empalmando los tubos o las tuberías y después lo que tiene que hacer con lo que te queda del tramo de tubería es ir haciéndole los hilos de rosca. Para hacerle los hilos de rosca al tubo, necesitas cortar el tubo de escuadra. Se recomienda utilizar una tijera cortatubos. ¿Para qué? Para que el corte sea recto, a 90 grados, ¿no? No esté desalineado. Después de realizar ese corte escuadra, fijar el tubo en una prensa y obviamente encajar este tubo en la prensa, encajarlo a la tarraja cónica, de sección cónica, y hacer una ligera presión en la tarraja, girando una vuelta entera en el sentido horario hacia la derecha y regresando media vuelta en el sentido antihorario o en el sentido izquierdo. Repetir esta operación hasta lograr el número de hilos de rosca deseado. Muchos se preguntarán, ¿pero cuánto es el número de hilos de rosca deseado? Eso va a depender mucho de la conexión a la cual la vas a empalmar. ¿Por qué? Porque los hilos de rosca, según la norma, no te habla la norma de un número de hilos de rosca, te habla de una longitud mínima de hilos de rosca. Es decir, en el tubo tú tienes que tener por lo menos eh, 5 centímetros o 9 centímetros de longitud que sean estrictamente para hilos de rosca. Esos 9, 11 o 15 centímetros de longitud de hilos de rosca pueden haber un número diferente de hilos de rosca, ¿no? De hilos. Entonces, eso va a depender mucho de la marca del accesorio. ¿Qué es lo que debes hacer? Debes presentar eh, los hilos de rosca que has hecho en el tubo, en el accesorio, tratar de unirlos y obviamente verificar que haya un ajuste, pues, ¿no? Si no hay un ajuste, si no hay un ajuste o no ves que se produce un ajuste normal entre la campana cónica del accesorio y el tubo, es porque tienes que hacerle más hilos de rosca, ¿no? Luego, limpiar obviamente la rosca y aplicar cinta teflón para garantizar el empalme, ¿no? Básicamente, ¿no? El elemento que garantiza el sellado es la cinta teflón, ¿no? Que se utiliza para tubos de PVC, polipropileno y tubos metálicos, ¿no? Y obviamente
para que ustedes puedan visualizar también y se lleven obviamente el concepto completo de cómo realizar un correcto empalme para estos tubos de PVC unión tipo rosca. Les vamos a mostrar un video también institucional para que puedan ver visualmente cómo se realiza este proceso de empalme, pues, ¿no? Para empezar, tenga a su alcance las siguientes herramientas: arco de sierra, prensa tornillo, lápiz carpintero, cinta métrica o flexómetro, terraja tigre y también la cinta sella rosca tigre. Primer paso. Coloque el tubo en una prueba de tornillo o similar y haga el corte. Manténgalo en la prensa. Segundo paso. Ponga la terraja en el tubo por el lado de la guía, dándole una vuelta en el sentido horario y un cuarto de vuelta en sentido horario. Repita esta operación hasta que la punta del tubo llegue al final del cojinete. Tercer paso. Luego de limpiar el tubo, aplique 3 o 4 vueltas de cinta sella rosca tigre en la rosca hecha. Y ponga la conexión en el tubo. Listo. Ha hecho una junta roscada de manera rápida y fácil. Consejos del señor Fen. No use adhesivo plástico para PVC en las roscas. Solamente la cinta C rosca. Utilice siempre las terras tigre. Los cojinetes usados para tubos de acero no deben ser utilizados en los tubos tigre. Tigre. Tubos y conexiones. Bueno, básicamente hemos llegado a la parte final de esta presentación. Básicamente este último video representa muy bien lo que es el proceso de empalme del sistema roscado o del sistema de empalme tipo unión roscada. Y algo que también no menciona el video, pero es bueno recalcar, que para tubos de PVC para transportar agua fría, muchos tienen el concepto, muchos instaladores tienen el concepto que se le debe adicionar adicional a la cinta teflón el formador de empaquetadura o el famoso ADEX, lo cual es totalmente incorrecto porque el ADEX, bueno, es la marca, el formador de empaquetadura es el producto, es un epóxico que lo que hace es, bueno, de su uso, si uno revisa la ficha técnica, está destinado directamente al sector de tubos metálicos. Y obviamente tiene agentes químicos mucho más elevados que hacen que el tubo de PVC se dilate. Entonces, muchas veces cuando uno aplica el formador de empaquetadura en un empalme, en un tubo de PVC, lo que hace en esa zona de empalme es dilatarlo, contraerlo y obviamente ahí empiezan las filtraciones, ¿no? Como recomendación, y es obviamente una recomendación, para todo tubo de PVC para agua fría, de empalme roscado, el único elemento sellante que garantiza la hermeticidad del sistema es la cinta teflón. Después, si tú vas a instalar tubos metálicos de bronce, fierro galvanizado, de cobre, que en algunos casos se utiliza para agua caliente, quizás ahí puedes utilizar el formador de empaquetadura. Pero en tubos de PVC exclusivamente se debe evitar, ¿no? Bueno, básicamente esa es la presentación del día de hoy.